en el tema de el sexo o la sexualidad, pudiéramos decir que la sociedad occidental ha normalizado lo anormal. Para esta generación, así es como se mira el sexo o las relaciones sexuales. Son su propiedad o son su derecho, y es en un sentido la manera como mejor expresan su libertad. El sentido de independencia que tienen los hombres de hoy lo expresan practicando el sexo como ellos lo sientan. El sexo, para el hombre de hoy, es más bien un medio de entretenimiento y diversión. Algo que lo puedo usar como yo quiero, con quien yo quiera y cuando yo quiera. Lo puedo practicar, dicen ellos, según mis preferencias, sin restricciones. Pudiéramos decir también que una de las formas como se ve el rechazo a Dios de la sociedad americana y occidental es en sus prácticas sexuales. Los hombres del siglo XX y el siglo XXI han naturalizado lo que es antinatural. Por eso necesitamos la Biblia y tener una visión, un entendimiento, una convicción de lo que es la ética sexual bien elevada según la Biblia, conforme a Dios. Así que nosotros vamos a empezar hoy en este pasaje de Deuteronomio y vamos a considerar la ética sexual de Israel y en última instancia del pueblo de Dios. Y ya sabemos, la semana que viene, en el sermón de la semana que viene, que va a ser la segunda parte de esto, quiero proponer una definición de lo que son las relaciones sexuales. Hoy día nos vamos a enfocar en estos versículos 13 al 21, que tiene que ver directamente con la pureza sexual dentro del matrimonio. Hemos llegado a esta parte de nuestro estudio del libro de Deuteronomio. Por lo que uno lee y tomando en cuenta estos pasajes, la ética sexual en Israel dice que las relaciones íntimas solo son legítimas y serán permitidas en el contexto del matrimonio. Es decir, la unión de exclusividad y permanencia que hace un hombre y una mujer. Y todo lo que no se ajuste a ese orden es una distorsión del diseño divino. Y por lo tanto tendrá consecuencias, como vemos las consecuencias hoy día. Entonces, las relaciones sexuales, mis hermanos, que no estén en armonía con el diseño divino, son una corrupción del propósito de Dios y serán castigadas, le dice el Señor a su pueblo. Los versos 13 hasta el 30 de Deuteronomio 22 se enfocan en eso. Hoy solamente vamos a mirar, como dije hace un momento, versículos 13 hasta el 21. Hay dos cosas que me gustaría mencionar para dar un poco de contexto. La ley aquí se enfoca
en los casos que un esposo quería difamar a su reciente esposa para dejarla y luego divorciarse de ella. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Y esta ley hace referencia a la intimidad sexual entre los recién casados en Israel. Hay tres cosas básicas en las que he querido estructurar lo que vamos a considerar ahora brevemente. En los versículos 13 al 14 se presenta el escenario de un esposo que acusa a su esposa y la quiere abandonar. En los versículos 15 al 17 tenemos las pruebas que presentaban los padres de la novia acusada. ¿Cómo eran esas pruebas o esas evidencias? Y en los versículos 18 al 21 lo que tenemos es los castigos que se recibían en caso de ser hallados culpables. Dos tipos de castigos habían. Así que vamos a empezar versículos 13 y 14. Dice Deuteronomio capítulo 22, 13 y 14. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, versículo 14, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Aquí se presenta el escenario donde un esposo acusa a su reciente esposa y la quiere abandonar. Desde este pasaje nosotros entendemos que la novia debía ser virgen antes de casarse y en caso de no ser encontrada virgen, el esposo podía rechazarla y devolverla a sus padres. Esto sugiere, si la acusación era cierta, que la joven o la mujer había fingido ser virgen. Ahora, eso no se quedaba allí solamente en el esposo regresar a la esposa a la casa de sus padres. Si esto pasaba, comenzaba un procedimiento legal, una especie de juicio para probar la acusación. Y había dos maneras que se podía resolver esto. Si la acusada era hallada culpable, una manera, o si era hallada inocente de la acusación, y había dos posibles veredictos en este caso. En los versículos 15 al 17, como dije hace un momento, tenemos las evidencias que presentaban los padres de la novia. Vamos a leerlo, versículos 15 al 17. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Versículo 17. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Versículo 17. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Lo primero que quería añadir es, aquí nosotros tenemos todos los elementos de un juicio moderno. La corte, el demandante, la acusada, la defensa y el jurado o el juez en este caso. La corte era la puerta de la ciudad, de acuerdo al versículo 15. Estaba la acusada, que era la muchacha o la esposa, la novia. Estaba la defensa de la acusada, que eran los padres de la mujer. Estaba el demandante, que era el esposo. Y estaba el jurado, que eran los ancianos de la ciudad. Esto no era algo que se tomaba a la ligera. Ya de por sí se armaba un juicio con esto. Se armaba un juicio con esto.
Solo que aquí nosotros vemos que en caso de que los padres tuvieran pruebas de la virginidad de su hija, entonces ellos podían reclamar y defenderse ante los ancianos de la ciudad. Ahí ellos podían comprobar o llevar las evidencias o las pruebas de la virginidad de la novia y luego los ancianos daban un veredicto. No está muy claro, si usted leyó bien, en el texto de qué naturaleza era la evidencia que ellos presentaban. Porque el pasaje dice, al menos Reina Valera dice la vestimenta. Hay otras versiones, probablemente usted las tenga, que dice el trapo o las ropas. En inglés dice the garment o the cloth. Y hay varias interpretaciones acerca de cómo se probaba eso. Lo que sí hay es un consenso respecto a qué significa esto. Que ese manto que llevaban eran las sábanas que se usaban la primera noche, que estaban manchadas de sangre. En este caso, la sangre en las sábanas era la evidencia de que la joven había llegado virgen al matrimonio. Hay un comentarista que dice, esto supone la costumbre que una vez que el matrimonio fuera consumado, la hija enseñaba a sus padres la sábana usada en la primera noche y el padre la guardaba como evidencia de que su hija era virgen o había llegado virgen al matrimonio. Ahora bien, debo decir esto. No tenemos completa certeza de cómo era esta evidencia. Pero aunque no sepamos la naturaleza de la evidencia, las señales, las pruebas que se presentaban, el punto principal es que había maneras de probar si la acusación era falsa o no era falsa. Eso es lo más importante. En los versículos 18 al 21 nosotros tenemos los veredictos y castigos. Eran dos. Versículo 18 y 19 y al 20, del 18 al 20. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Algunas versiones dicen lo azotarán. Versículo 19, y le multarán en 100 piezas de plata. Tenía que pagar una multa, las cuales darán al padre de la joven, es decir, lo tenían que resarcir económicamente al padre, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá, note lo que dice ahora, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Versículo 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Solo versículos 18 y 19, en caso de no ser cierta la acusación del esposo, es decir, si hallaban al hombre que ha mentido, entonces él va a ser castigado probablemente con azotes y también multado. Y él debía resarcir a la familia por haber esparcido mala fama de su esposa. Pero en los versículos 20 al 21 se presenta, en caso de ser cierta la acusación, es decir, si se probaba de que la muchacha no había llegado virgen al matrimonio, entonces ella recibía el castigo, dice el texto. Ella debía ser apedreada, nos dice. Si la acusación era cierta, se la consideraba que había fornicado, había adulterado y ella debía morir. Eso es lo que nosotros tenemos en este
breve pasaje. Se presenta el escenario de un esposo acusando a su esposa de no haber sido hallada virgen. Después los padres presentaban las pruebas de la virginidad, las evidencias, y después se decidía, los ancianos de la ciudad tomaban una decisión, daban un veredicto y se establecía quién era culpable y quién era inocente. Me gustaría hacer algunas observaciones antes de mirar algunas formas de aplicación para nosotros. Espero ser breve. En el versículo 19 dice que él, en la última parte, que él tenía que recibir a su mujer si era mentira lo que él había dicho. Y le decía, no podía despedirla en todos sus días, es decir, no podía divorciarse. No podía divorciarse. Un comentarista dice, porque alguien diría, wow, pero ella tiene que volver después de haberlo acusado. O sea, qué difícil va a ser ese matrimonio ahora. Bueno, el hombre no tenía la potestad de poder dejarla. Se le imponía esta obligación. Dice, esta regulación protegía, o sea, era para proteger a la mujer. Protegía el derecho del hijo primogénito de la esposa despreciada en heredar la propiedad que legalmente le pertenecía. Era una manera de proteger a la mujer en caso que ella le diera hijos y el esposo tuviera que repartir la herencia. Entonces ella debía quedarse en casa. Era la orden. Él no podía despedirla. En los versículos 21 hay un par de cosas que me gustaría que pudiéramos mirar. La primera es que decía, debía ser apedreada en la casa, afuera de la casa de sus padres. Esto como una señal de que ella deshonró a sus padres. Ella manchó el honor de sus padres. Y en el mismo versículo 21, note que dice, la última parte, por cuanto hizo vileza en Israel, versículo 21, fornicando en casa de su padre. Lo señalo esto porque no quiere decir necesariamente que el pecado de fornicación, adulterio, de inmoralidad sexual haya necesariamente ocurrido en la casa de su padre, sino más bien es una referencia a que ella pecó estando bajo la autoridad de sus padres. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. Con la distancia hay un sentido de caramba, qué tiempos aquellos y qué extraño para nosotros los hombres, mujeres de este tiempo. Hay dos cosas que creo podemos y debemos señalar con este mandato. Quiero decir algo brevemente antes de concluir. Primero, el deber de los padres con la pureza sexual y la santidad de los hijos. Y segundo, la importancia de mantener el lecho matrimonial puro. Solo primero, esta ley refleja el principio de la responsabilidad paternal. Por lo que se lee y se entiende, las hijas quedaban en casa de sus padres hasta el día de la boda. Esto de enviar a los hijos a estudiar a otro lugar es un invento de aquí, de América. Hoy día esa idea no se cuestiona, es como que está asumida. No, ya cumple 18 años, como que si pasa un milagro de los 17 años, 11 meses, y cuando cumple 18 pasó un milagro y que se volvió ya una persona súper, hiper madura. Y nadie cuestiona eso.
Dios hacía responsable a los padres de la conducta de sus hijos. Y esto al margen de la edad. Porque la edad de esta persona era edad de casarse. Ese principio, el principio, sigue vigente. Ese énfasis también nosotros lo vemos en las cartas de Pablo. En muchos sentidos, mis hermanos, los hijos son un reflejo de los padres. Aquí tenemos nosotros el principio de los padres siendo responsables de la piedad de sus hijos. Porque si los padres eran los que debían demostrar que sus hijas habían honrado a Dios con su virginidad, los padres debían criar a su hija en la obediencia y santidad para ese propósito. Ellos debían educarlas, ellos debían pastorearlas para que sean también sexualmente puras. Sabemos que los padres creyentes no podemos convertir el corazón de los hijos, pero sí somos responsables ante Dios de guiarlos y de mostrarles la piedad cristiana. Sí, es cierto, solo Dios puede salvar a los hijos. Hay que orar por eso. Pero Dios usará la piedad de papá y mamá para atraer a los hijos a Él. Si usted ve un hijo de padres no creyentes que se convierte a la fe, eso es un milagro, como cualquier conversión. Pero por lo general, lo que usted va a ver es papá y mamá siendo los medios, los instrumentos para la conversión de los hijos. Esto es por lo general. Esto no es un absoluto. Porque del otro lado está papás que piensan, no, yo soy cristiano 20 años y mis hijos crecieron en la fe. No hay tal cosa de crecer en la fe, en el sentido de que tú eres cristiano automáticamente por tener a papá o mamá creyentes. No es así. Eso es ignorar la realidad del nuevo nacimiento, ignorar la realidad de la necesidad de fe y arrepentimiento. No es una ecuación. Así que por lo general, un hijo será el resultado directo de la conducta y el carácter de sus padres. Por eso Efesios 6:4 dice, criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso presupone de que papá y mamá están andando en la disciplina y la amonestación del Señor. No puedo criar hijos que teman a Dios si yo no temo a Dios. Pero el segundo principio en el que se enfoca todo este pasaje tiene que ver con la santidad y la pureza sexual del matrimonio. Estos versículos de alguna manera nos señala a un mandato que está vigente, que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Note cómo lo dice el autor de Hebreos. Escuche lo que dice. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, la cama matrimonial sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Esto es Hebreos 13:4. Esto es Nuevo Testamento. Yo creo que esto es importante señalarlo, repetirlo, enfatizarlo. Estamos viviendo en una sociedad mega sexualizada, ultra sexualizada
hipersexualizada. Y esto puede ser un obstáculo, mis hermanos, para la ética sexual de los cristianos. Nuestra cultura actual, tan impregnada de inmoralidad sexual, constituye un gran desafío para nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que prepararnos. La lucha contra el pecado sexual es una que requiere una preparación, una disposición, una actitud, una batalla permanente por guardar nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones, orando, confesando pecados, leyendo la palabra, congregándonos en la iglesia, participándonos de las ordenanzas que el Señor nos da. Pero nuestra preparación empieza con una fuerte convicción de lo que Dios enseña acerca del sexo. Los cristianos debemos tener un entendimiento bíblico de la sexualidad según Dios. Pero no solo debemos cultivar una conciencia bíblica acerca de la sexualidad, debemos cultivar un aprecio y una estima por eso. Usted sabe que Jonathan Edwards decía esto, que no se trata solo de entender la verdad, sino de estimarla, de valorarla y amarla. Usted puede recitar algo, saber algo y no producir absolutamente nada en nuestro interior. Por eso, el cristiano debe tener una clara visión de la sexualidad según Dios, pero también valorarla, estimarla, hasta llegarla a ver suprema, bella, hermosa. Antes de concluir, a mí me gustaría, porque acabo de señalar cómo la sociedad de Occidente entiende el sexo y cómo peca contra Dios en lo que respecta a las relaciones íntimas y sexuales. Yo quiero señalar algunas formas de cómo usamos el sexo de una manera que deshonra a Dios, incluso dentro del matrimonio. Por ejemplo, negarse el uno al otro en el acto conyugal también es una actitud contraria al diseño de Dios. Es desobediencia a Dios y es una resistencia al diseño divino. Pero también usar las relaciones sexuales como una herramienta de control o manipulación también es deshonrar a Dios y contaminar nuestro matrimonio, o nuestro lecho, o nuestra cama matrimonial. Ni el hombre ni la mujer, casados, entiéndase, deben usar el sexo para manipular a su cónyuge. O llevar pensamientos, ideas que surgen del mundo de la pornografía al lecho matrimonial también constituye un pecado y una desobediencia a Hebreos 3:4, que nos prohíbe manchar el lecho matrimonial. Mis hermanos, la intimidad entre un esposo y una esposa es una parte esencial de la vida matrimonial. Y porque es así, debe ser tratado con transparencia, debe ser tratado con responsabilidad y con reverencia.
Las relaciones sexuales dentro de los matrimonios son algo por lo que se debe hablar y orar. No es un asunto, mis hermanos, del que tengo autoridad para desentenderme. Y no es algo para minimizarlo o para ignorarlo. Los cristianos tenemos una responsabilidad delante de Dios en alta estima. El valor del don de la sexualidad. Porque es un don, es un regalo divino para ser practicado y disfrutado dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer que han hecho un compromiso de exclusividad y permanencia. Cualquier práctica fuera de ese marco es una deshonra a Dios, es una corrupción, es antinatural. No refleja la santidad, no refleja la sabiduría, no refleja la bondad y tarde o temprano tendrá consecuencias como las estamos viendo ahora. Si todo debo hacerlo de tal manera que sea para nuestro bien y su gloria, eso incluye las relaciones sexuales dentro del matrimonio. En última instancia, y con esto termino, el matrimonio tiene que ver con Cristo y su pueblo, ¿verdad? Cristo y su pueblo. Efesios 5, del 22 hasta el 33, si no me equivoco, o 22 hasta el 32. ¿De qué trata el matrimonio? Trata de Cristo amando a su pueblo. Y todo lo que pasa en el matrimonio tiene que ver con Cristo y su iglesia, incluyendo el sexo. Nuestras relaciones íntimas y nuestra ética sexual deben reflejar la santidad de Cristo, el amor de Cristo por su iglesia. Que Dios nos guarde y nos ayude. Vamos a orar. Señor, te pedimos hoy aquí reunidos, domingo 1 de junio, tu iglesia aquí, la iglesia local, aquí en día de adoración. Tomando en cuenta que estamos viviendo un tiempo tan difícil, en medio de una sociedad que te ha dado la espalda, le ha dado la espalda a Cristo y a tu palabra, y la manera más visible, la manera más directa como esta sociedad expresa su rechazo a ti, Señor, es por medio de su sexualidad. Estamos viviendo un tiempo en el que el buen y sabio diseño del Dios que nos crea para el sexo ha sido ultrajado, vilipendiado, escupido, rechazado, resistido, Señor. Estamos viviendo un tiempo, Señor, donde los hombres se divorcian con una facilidad y una ligereza. La infidelidad rampante, la pornografía rampante. Señor, estamos viviendo un tiempo en el que las relaciones sexuales ilícitas están al alcance de nuestra mano, Señor. Con un clic. Oh, Padre, no nos hagas indolentes ante esta realidad, Señor. Oh, Señor, esto es serio. Esto es sagrado, esto es importante, porque esto está llamado a señalar algo trascendente e infinito, y es al Dios que nos amó en Cristo. Guárdanos de ser contaminados por el mundo y que tengamos en alta estima y en reverencia
el matrimonio y el don que tú le has dado al matrimonio, el regalo de la intimidad sexual. Oh Señor, te pedimos, ayúdanos a conservarnos a todos, casados o solteros, puros para ti, oh Señor. Puro, Señor. Ayuda a guardar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones. Sabemos que hay perdón, Señor. Que hay perdón para el que ha pecado en las relaciones sexuales. Hay gracia del perdón, pero también hay gracia que faculta y empodera y da fuerzas para guardarse y vivir para tu gloria aún en el área de la sexualidad. A ti te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.